Operador, comenzamos. ¿Ok? Puse Macondo un ratito. Y ahora sí. ¿Listos? Comenzamos entonces el tema del boom latinoamericano. Ya chicos, se ve la pantalla, se escucha bien también, para ya empezar. Sí, profesor. Muy bien, listo, entonces comenzamos. Ya. El boom latinoamericano. Ya, primero, este término del boom, en principio no es una voz castellana, ¿no? Boom es una voz inglesa, pero que se aplica, ¿no? Se aplica para situaciones, pues, de auge, de éxito, ¿no? Por eso que se habla del boom de la comida peruana, el boom de las inmobiliarias, el boom de la novela, ¿no? ¿No? Boom significa éxito, ¿ya? Éxito, un éxito repentino, un éxito eh, que no se vio antes, ¿no? Se trata entonces del éxito de la novela hispanoamericana, ¿no? Que lo lleva pues a un nivel, digamos, internacional, ¿ya? Vamos a hacer este tema en función a Gabriel García Márquez y su novela 100 años de soledad. ¿Listos, listos? Entonces vamos a iniciar el tema. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Micro. Estaba sin micro. Ya. ¿Qué es el boom latinoamericano? Nos dice que es la época de auge o de apogeo de la narrativa latinoamericana en los años 60 hasta mediados del 70. ¿Ya? Este apogeo implica el éxito editorial y comercial, ¿no? de autores latinoamericanos en el mercado internacional. O sea, aparece eh, una legión de escritores muy talentosos que van a ser también muy promocionados por editoriales, tanto en América como en España, de tal modo que esas novelas van a ser muy leídas, muy consumidas en el contexto internacional, ¿ya? Entonces, a partir de los 60 y también en los 70, en el mundo van a comenzar a leer a los latinoamericanos, ¿ya? Y hablamos pues de un éxito no solamente en cuanto a calidad literaria, sino en cuanto a ventas, es éxito de ventas, ¿ya? Por ejemplo, 100 años de soledad comienza a marketearse en los años 60. En un año nomás se vendió cerca de 1 millón de libros. Actualmente ya van vendidos cerca de 50 millones de libros. Eso es el boom, un éxito comercial nunca antes visto, ¿no? Si comparamos pues con las etapas anteriores, por ejemplo, Borges sacaba modestas ediciones de 400, 500 libritos. ¿Y quiénes les compraban?
sus amigos, sus familiares, ¿no? Por ahí algún admirador, pero no era pues una cosa comercial. En cambio, en el boom, los libros se venden a nivel internacional y se venden por millares, ¿ya? Por millares. Bien, entonces, esa es la idea del boom, un auge literario y a la vez comercial, ¿no? Ahora, este boom latinoamericano ocurre en un contexto histórico definido. En los años 60, miren, el hecho histórico más saltante fue la Revolución Cubana de Fidel Castro, ¿sí? Tú habrás oído por historia, pues, que esta revolución en Cuba se genera a raíz, pues, de que Cuba vivía, pues, una época dictatorial, ¿no? Gobernaba Fulgencio Batista, ¿no? Eh, y había, pues, en Cuba mucha pobreza. Si bien es cierto, Cuba tenía turismo, tenía producción de azúcar, pero había pobreza, había una educación que estaba pues por los suelos, no había un plan educativo adecuado, no habían hospitales, no habían buenos hospitales, ¿no? Y el gobernante Fulgencio Batista gobernaba pues en favor de ciertas minorías y gobernaba, ¿no? En favor de los intereses también norteamericanos en Cuba, ¿no? Entonces se da la revolución cubana, ¿no? Que logra triunfar, pues, ¿no? Cae la dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Los cubanos incluso le van a ganar a los norteamericanos, ¿no? Y eso era algo insólito, pues, ¿no? Una pequeña isla le ganaba al poderoso del norte, ¿no? Entonces, este fue el hecho histórico que atrajo la atención internacional. Todo el mundo estaba atento a América por lo que pasaba en Cuba, pues, ¿no? ¿Ya? De hecho, pues que esta revolución tiene, pues, muchas miradas, ¿no? Algunos eh, estuvieron a favor, otros en contra. La revolución tuvo pues cosas positivas, pero también cosas negativas, ¿no? Pero fue el hecho histórico que en esa época unió a los intelectuales, sobre todo a los autores del boom. Los autores del boom, ¿no? Se adhirieron a esta revolución cubana, la respaldaron, ¿no? ¿No? Esto fue lo que los unió, digamos, a los autores del boom, ¿no? Y atrae la atención internacional, ¿no? ¿Qué más? En esta etapa, también en América Latina se viven dictaduras organizadas, ¿sí? ¿Han oído, chicos, del Plan Cóndor? El Plan Cóndor, que era un sistema de dictaduras en diferentes países de América, ¿no? Y que estaban, pues, organizados desde Estados Unidos, ¿no? Había dictadura en Argentina, en Chile, en Bolivia, en el Perú, ¿no? Bajo la tutela de la CIA norteamericana, ¿no? Entonces estas dictaduras se comunicaban entre ellos, ¿no? El plan era, pues, detener el avance de las ideas comunistas en América Latina, ¿no? Entonces, esto también va a ser un tema para la literatura, ¿no? Varios autores latinoamericanos van a escribir novelas sobre las dictaduras en sus países, ¿no? ¿Qué más? En esta etapa también va a haber una fuerte promoción editorial. Aparecen empresas editoriales, tanto en América Latina como en España, que van a marketear a estos escritores, de tal modo que ellos van a ser pues leídos a nivel internacional. Incluso sus obras son traducidas a otros idiomas y pues prácticamente en el mundo van a leer a los latinoamericanos, ¿no? Bien, ¿quiénes son los representantes del boom? Mira, todos los países tuvieron su representante del boom. Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Guatemala, todos los países tuvieron su autor del boom, porque en esa época todos buscaban leer a autores latinos, ¿no? Pero van a haber cuatro en especial que son pues los más exitosos y, digamos van a ser el núcleo de este boom literario. Los cuatro fantásticos del boom son Mario Vargas Llosa del Perú, Gabriel García Márquez de Colombia, Julio Cortázar de Argentina y el mexicano Carlos Fuentes. Ellos son los protagonistas del boom, el núcleo del boom.
Ellos van a producir novelas muy notables, de elevada calidad, tanto técnica como temática, que van a ser un éxito de ventas en los años 60 y los años 70. ¿Ya? Alrededor de ellos hay una nube de otros escritores que también van a ser buscados, leídos por lectores a nivel internacional, ¿no? Incluso autores, digamos, más lejanos van a ser redescubiertos. Autores como Jorge Luis Borges, ¿no? Asturias, Carpentier, que no estaban en esta época, pero la fama de estos autores hace que otros latinos sean también leídos a nivel internacional. ¿Ya? Ahora, el iniciador de este boom literario fue nuestro compatriota Mario Vargas Llosa. Él publica La ciudad de los perros en los años 60, la novela inmediatamente gana el premio Biblioteca Breve, ¿no? Que fue muy marketeada en España, luego tuvo éxito de ventas en Estados Unidos, en América Latina. Él inicia el boom latinoamericano, ¿ya? Él prácticamente le pone la alfombra a todos estos autores latinoamericanos que van a ser también leídos y van a tener éxito tal cual lo tuvo pues Vargas Llosa, ¿no? Bien, pero hoy vamos a hablar de Gabriel García Márquez, que fue pues el más popular, ¿no? De esta época del boom latinoamericano. Ya, ahí está. Gabriel García Márquez, uno de los mejores novelistas latinoamericanos. Por algo también es premio Nobel de Literatura, igual que Vargas Llosa, ¿no? A ver, veamos algunos aspectos de su vida. Gabriel García Márquez, o como le decían Gabo o Gabito, nació en un pueblo colombiano llamado Aracataca. Aracataca es un pueblo caribeño, ¿no? ¿No? Con vista al mar, ¿no? Allí pasó la infancia Gabriel García Márquez. Él va a ser criado por sus abuelos. Sus padres migran a la ciudad buscando trabajo, ¿no? Y a él lo crían sus abuelos en sus primeros años, ¿no? Su abuelo era un militar retirado, ¿no? Don Nicolás Márquez, que según dice el propio autor, desde niño a él dice, lo sentaba en sus rodillas, su abuelo lo sentaba en sus rodillas y le contaba historias de revoluciones, de guerras interminables, ¿no? ¿No? Hechos que él va a recordar en sus novelas, ¿no? Su abuelita, Tranquilina Iguarán. ¿Te suena conocido Iguarán? Quienes saben de 100 años de soledad, recuerdan que la matriarca de la familia Buendía es Úrsula Iguarán, que es un recuerdo, una evocación de su abuela, ¿no? Y esta abuelita le contaba mitos, historias de fantasmas, de creencias de su pueblo. O sea, todo eso va alimentando la imaginación de este futuro escritor, ¿no? ¿Ya? Bien, luego él se traslada a Bogotá para estudiar Derecho, ¿ya? Él estudia Derecho, aunque él no quiere ser abogado, es un anhelo familiar, digamos, ¿no? Él estudiaba Derecho, pero no llega pues a culminar esos estudios, ¿no? Cuando cuenta que cuando su madre fue a visitarlo a la capital para ver el tema de la graduación y todo lo demás, dice que lo vio pues a su hijo, así todo hippie, ¿no? Y había dejado de los estudios de Derecho, ¿no? Porque a él pues le gustaba más el periodismo y la literatura, ¿ya? Desde muy jovencito él incursiona eh, en el periodismo, ¿no? Y comienza a escribir pues sus primeros cuentos, ¿no? Entonces él va a colaborar con varios diarios locales y también fuera de su país. Él trabajó en el diario El Espectador, en Prensa Latina de Cuba, ¿no? ¿No? Ah, y él siguió desde el periodismo, muy de cerca siguió la insurrección guerrillera en Cuba, ¿no? Hasta que se da el triunfo de la Revolución Cubana y él apoya la revolución, se hace amigo de Fidel Castro, ¿no? Y fue uno de los pocos autores de esta generación que hasta el final de su vida apoyó la Revolución Cubana, ¿no? Viajó a Europa, estuvo
en Barcelona, España, estuvo en París, en Francia, y en España sobre todo trabó amistad con este señor llamado Carlos Barral, que era socio de la editorial Six Barral, una de las más importantes editoriales españolas, ¿ya? Y que va también a promocionar su libro allá en España, ¿no? Ya él había publicado Cien años de soledad en Argentina, y ahora esta novela va a ser también editada y publicada en España, ¿no? Allá en España también conoció a Mario Vargas Llosa, con el cual pues traba una gran amistad, ¿ya? Ellos van a ser vecinos, van a vivir en Barcelona, son amigos, viajan juntos, participan en eventos, en celebraciones, hasta sus esposas eran amigas, ¿no? ¿No? Mercedes Barcha era amiga de Patricia Llosa, ¿no? Todo iba bien hasta que ocurrió un incidente que los separó, ¿no? Una pelea. Sí, ellos asisten al estreno de una película allá en España. Ellos eran invitados de honor, pues, ¿no? A la salida del cine, dice que Gabriel García Márquez se le acerca a Mario para saludarlo. Hola, Marito. Y Mario le dio un puñetazo en el ojo y lo derribó. Y lo único que le dijo fue, esto es por lo que le hiciste a Patricia, ¿no? Y eso generó pues muchos rumores, muchos comentarios. Ninguno de ellos quiso hablar del tema. Mario dijo que de esto se encarguen los historiadores, ¿no? ¿No? Pero ese día se terminó la amistad entre Mario Vargas Llosa y García Márquez, ¿no? Se alejaron desde entonces, ¿no? Bien, Gabriel García Márquez comienza a producir pues una serie de novelas, todas exitosas, ¿no? Pero la que lo hizo internacional, la novela que lo catapultó a la fama fue Cien años de soledad. Pero tiene otros grandes libros. A ver, chicos, ¿qué otros libros conocen de García Márquez? A ver, ¿alguien puede escribir eh, sobre otros libros de García Márquez? ¿Qué otras novelas ha escrito Gabriel García Márquez? A ver, los leo, chicos. Escriban una novela de Gabriel García Márquez. Bien, Aarón, El amor en los tiempos del cólera, una de mis novelas favoritas. El coronel no tiene escriba, exacto, Danjur, muy bien. También fue una novela exitosa, fue llevada al cine, ¿eh? Hay película de esa, tanto del amor en los tiempos del cólera como del coronel hay películas, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Así es, genial novela también del Gabo, ¿no? Sobre Santiago Nazar, ¿no? Ese muchacho que fue asesinado, ¿no? Por unos gemelos, ¿no? La obra comienza por el final, termina por el principio, ¿no? Es original, ¿no? Y así, pues, ¿no? Hay otras novelas también muy célebres, El otoño del patriarca, ¿no? La hojarasca, ¿no? Los funerales de mamá grande, 12 cuentos peregrinos, bien, Alexander, es una colección de cuentos también bastante notable de García Márquez. Bien, entonces, por toda su producción literaria, Gabriel García Márquez fue ganador del Premio Nobel de Literatura. ¿Ya? Él ganó el Premio Nobel en 1982, ¿ya? Por toda su producción literaria y sobre todo por su aporte eh, a la sociedad a través de sus obras, ¿no? Eh, los invito a escuchar, chicos, el discurso que hizo García Márquez el día en que recibió el Premio Nobel de Literatura. ¿Ya? Ahí él aprovechó la ocasión para hablar de la problemática latinoamericana. Que Latinoamérica es como Macondo, un mundo que ha sido aislado, que ha sido olvidado, ¿no? Un mundo donde hay pues grandes problemas, ¿no? Donde han habido feroces dictaduras que han dado como resultado miles de desaparecidos, muchos muertos, ¿no? Donde hay dependencia económica, donde hay pobreza, donde hay pues guerras internas, ¿no? Entonces, él habla de la problemática latinoamericana.
Dice, tal vez por eso me dieron el premio Nobel, dice él, ¿no? Se han fijado por fin en América Latina, ¿no? A través de mis novelas, ¿no? Bien, entonces, esta condecoración, este premio, es por toda su producción literaria. Bien, finalmente, nuestro amigo Gabo nos deja el 17 de abril del 2014 en México, donde radicó muchos años, México. Es más, él escribió Cien años de soledad estando en México, ¿ya? Él nos cuenta incluso que escribió Cien años de soledad en una época muy difícil, en una época donde él no tenía trabajo, estaba ya casado, tenía 2 hijos, y su esperanza estaba en ese libro que él estaba escribiendo, que era Cien años de soledad. Se demoró 18 meses en escribirlo, 18 meses prácticamente aislado, sin ganar ni un solo centavo. Era la esposa la que eh, tuvo que sostener a la familia durante ese tiempo, pero él estaba convencido de que esa novela iba a cambiarle la vida, ¿no? Terminó de escribir y no tenía plata para enviarlo a la editorial argentina, ¿no? Donde se podía editar y publicar, ¿no? Dice que tuvo que vender varias cosas, tuvo que vender hasta sus anillos de casado, imagínate, ¿no? Y todo eso no alcanzó. Alcanzó para enviar por correo la mitad del libro. Es más, no manda la primera mitad, sino por equivocación manda la segunda mitad del libro. Pero felizmente para él y para su familia, eso que él envió a Argentina gustó. Los editores argentinos confiaron en él, le tuvieron fe y decidieron publicar Cien años de soledad. La novela se publicó, se marketeó en América Latina, luego en España y fue un éxito total, ¿no? Y eso le cambió la vida a Gabriel García Márquez, ¿no? Desde ahí comienza su carrera exitosa, ¿no? Pero él escribió este libro estando en México y él se quedó en México hasta su muerte, ¿no? Bien, a ver, obras principales de Gabriel García Márquez. Él tiene un ciclo de novelas que ha sido denominado el ciclo Macondo, ¿ya? El ciclo Macondo. Se refiere a un paquete de novelas donde el escenario común es el mítico pueblo de Macondo, pueblo creado por García Márquez. Ojo, no existe un pueblo que se llame Macondo en la realidad, ¿ya? Es un pueblo imaginario creado por García Márquez, ¿ya? Este ciclo Macondo está integrado por 5 libros. 5 libros. Macondo aparece como escenario en la novela La hojarasca, que fue su primera novela. Aparece también en El coronel no tiene quien le escriba. Aparece en el libro de cuentos Los funerales de Mamá Grande, en la novela La mala hora y por supuesto en 100 años de soledad, ¿no? Ahí nos van a contar la historia de Macondo desde su fundación hasta su destrucción, ¿no? Aparte tiene otras grandes novelas, pues, ¿no? Ahí está El amor en los tiempos del cólera, El otoño del patriarca, Del amor y otros demonios, Ojos de perro azul, ¿no? Y hay otros más, pues, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, ¿no? 12 cuentos peregrinos, ¿no? Ah, y tiene un libro de memorias también. Tiene un libro de memorias donde él habla de su vida real, pues, ¿no? No es una novela, sino es su vida real. Una obra que se llama Vivir para contarla. Vivir para contarla. Me acuerdo que cuando ni bien salió me la compré, chicos. Hasta ahora la tengo ahí en mi biblioteca. Vivir para contarla. Es el libro de memorias de Gabriel García Márquez. Ahí habla de un viaje que hace con su mamá a su pueblo natal, Aracataca. Y en ese viaje él va recordando, pues, ¿no? Sobre su infancia al lado de sus abuelos, ¿no? Sobre cómo fue, pues, escribiendo, en qué se inspiraba. Y prácticamente él dice que él se inspira en sus recuerdos. Los recuerdos, ¿no? Familiares, recuerdos, ¿no? Y experiencias que él ha vivido y ha visto, tanto en su país como en otros países de América Latina, ¿no?
Entonces el libro es autobiográfico, se llama Vivir para contarla. Ya, pero hoy vamos a analizar la novela 100 años de soledad. ¿Ya? Esta es la novela modelo del realismo mágico. ¿Ya? Novela arquetipo o modelo del realismo mágico. Ya, recuerda que el realismo mágico es una técnica, es un estilo, una manera de escribir que consiste en presentar hechos extraordinarios, hechos sobrenaturales o imposibles, pero como si fuesen cotidianos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Lo fantástico, lo imposible es presentado como cotidiano. Y eso no es lógico, ¿sí o no? Lo lógico es que ante lo extraordinario, lo sobrenatural, ¿no? Nos asustemos o nos sorprendamos por lo menos, ¿no? Pero aquí los personajes no se asustan, no se sorprenden ante lo fantástico, sino lo aceptan como cotidiano. Y eso es lo que gusta, pues, de este libro, ¿no? Y en general, pues, de las obras de García Márquez, ¿no? El realismo mágico. Ahora, ¿por qué se llama 100 años de soledad? Literalmente aquí se cuenta una historia que abarca 100 años, un siglo, 100 años de la historia de una familia y de un pueblo. La familia Buendía y el pueblo de Macondo, que por cierto es un pueblo aislado, un pueblo que está incomunicado, ¿ya? Que fue construido en la Amazonía, lejos de toda civilización, no tiene contacto con ningún otro pueblo, apenas se conecta con el mundo por las noticias que trae un gitano, ¿no? Pero Macondo es un pueblo aislado, un pueblo sumido en la soledad, ¿no? Más o menos como algunos países latinoamericanos, ¿no? ¿Ya? Eh, y los personajes también, los personajes están perseguidos o condenados por la soledad, ¿no? Por su individualismo, por su egoísmo o por su incapacidad de amar, se condenan a la soledad. Por ejemplo, ¿no? Un personaje de esta novela es el coronel Aureliano Buendía. El coronel Aureliano Buendía. Este coronel tuvo 17 hijos en 17 mujeres distintas y a todos les llamaron aurelianos. ¿Ya? Estos 17 hijos aurelianos no nacieron fruto del amor, sino fruto de puros encuentros casuales. Sucede pues que las señoras de ese pueblo llevaban a sus hijas jóvenes a la casa del coronel y le decían, coronel, aquí le traigo a mi hija para mejorar la raza. Así le decían. Y el coronel, pues, ¿qué más quería, no? Las tomaba y engendraba hijos en ellas, pero él no conocía a esas mujeres, no las amaba, a ninguna de ellas las amaba, ellas tampoco lo amaban a él no reconoció a ninguno de esos 17 hijos. El coronel siempre vivía solo. El coronel hacía guerrillas, revoluciones para estar algo acompañado, pero en general él era un hombre solitario, ¿no? Vivió solo, envejeció solo, ¿no? Eh, y un día ya estando muy viejito, tomando el sol en su patio, dice que se levantó lentamente cargando sus más de 80 años, ¿no? Se acercó a un árbol, se puso a miccionar y cayó muerto. ¿Sí? Murió orinando orgullosamente al pie de un árbol, ¿no? Nadie se dio cuenta de que había muerto porque él vivía solo. Día después los vecinos entraron y lo encontraron tirado en el suelo, picoteado por gallinazos, ¿no? Esa imagen, pues, ¿no? Es de soledad, de abandono, ¿no? Entonces, los personajes de esta novela están perseguidos o condenados a la soledad, ¿no? De ahí viene el título, pues, 100 años de soledad, ¿no? Bien, esta novela, como ya dijimos, aplica el estilo del realismo mágico, ¿ya? Ahora, este realismo mágico
en el caso de García Márquez, está basado mayormente en un recurso denominado hipérbole, ¿ya? Hipérbole. A ver, ¿qué era la hipérbole? A ver, ¿quién nos dice qué era la hipérbole? ¿Ya? Referido a la figura literaria, ¿no? ¿Qué era hipérbole? A ver, los leo, chicos. A ver, Saulo nos escribió, después al final todos... Ah, ya, en 100 años de soledad. ¿Te referías a 100 años de soledad? Claro, al final Macondo se destruye, ¿no? A ver, Dancourt nos dice exageración de un hecho, circunstancia o relato. Exageración, claro. Hipérbole es la exageración de la realidad. Es exagerar, agrandar, agigantar los hechos, ¿no? En esta novela todo se agranda, todo se exagera. Y eso contribuye al estilo del realismo mágico, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Eh, cuando habla del personaje José Arcadio Buendía, el primogénito de los Buendía, dice que José Arcadio era un muchacho de apariencia descomunal. Cada vez que entraba corriendo al pueblo, provocaba pequeños sismos. Dice que era enorme, casi un gigante, sus brazos parecían el cuerpo de una mujer, se comía un lechón entero en cada almuerzo, eructaba y era una explosión que se escuchaba en todo el pueblo, ¿no? Oye, eso es exagerado, ¿no? Que provoque sismos, que sus brazos tengan la forma del cuerpo de una mujer, que se coma un lechón entero en cada almuerzo. Ya, eso es hipérbole, ¿no? Pero eso que se exagera es cotidiano. O sea, nadie se sorprende, todos lo toman como normal, ¿no? También es hiperbólico el hecho de que Aureliano haya tenido 17 hijos en 17 mujeres distintas, que haya promovido 32 revoluciones y todas las perdió, ¿no? O sea, la hipérbole va a ser el recurso que permite generar el estilo de realismo mágico. Otros autores se basan en mitos. ¿Te acuerdas de Alejo Carpentier? Él se basaba en mitos africanos. En cambio, García Márquez se basa mayormente en hipérboles, ¿no? La hipérbole va a ser la base del realismo mágico en 100 años de soledad. Ahora, esta novela es compleja, es una novela totalizadora. ¿Por qué? Porque abarca múltiples niveles de la realidad. Esta novela tiene de social, de histórico, de mítico, de psicológico, ¿no? ¿Por qué social? Porque en esta obra se describen las costumbres de la sociedad caribeña colombiana, sus modos de ser, sus tradiciones, su música, sus creencias, ¿no? Habla de las costumbres de la sociedad colombiana, ¿no? También tiene nivel histórico, sí, porque en esta novela se incluyen muchos episodios de la historia colombiana. Se habla de guerras civiles entre conservadores y liberales, ¿no? Se habla de la intromisión del capitalismo norteamericano en Colombia, de la formación de compañías frutícolas, de las huelgas por la explotación, de las matanzas de obreros por rebelarse, ¿no? O sea, esas escenas están basadas en hechos reales, ¿no? Entonces, esta obra tiene algo de histórico también. También tiene de mítico, porque aquí se incluyen las creencias populares, esas creencias ancestrales. Por ejemplo, esto de que eh, el incesto se castiga con el nacimiento de un niño con cola de cerdo, ¿no? Eso es una creencia en el Caribe colombiano, ¿no? También en el nivel mítico se cultiva el tiempo cíclico. Esta novela tiene tiempo cíclico. O sea, en la novela, conforme avanza el tiempo, las cosas vuelven a suceder. Todo regresa, todo se repite, ¿ya? A lo largo de esta historia que abarca 100 años, se van a repetir las circunstancias, se repiten las conductas, hasta se repiten los nombres. ¿Qué nombres se repiten en esta novela? ¿No? ¿Qué nombres se repiten, ¿no? A lo largo de esta historia? Si observas ahí esta imagen,
hay muchos Arcadios y muchos Aurelianos, ¿no? Cada cierto tiempo nace un nuevo Arcadio y un nuevo Aureliano. Incluso van a tener conductas semejantes. Los Arcadios son más voluntariosos, más extrovertidos, más aventureros. Los Aurelianos eran más tranquilos, más reflexivos, ¿no? ¿No? Entonces, se van repitiendo no solamente los nombres, sino las conductas y hasta las circunstancias, ¿no? Eso indica que el tiempo está avanzando en redondo. Todo vuelve a suceder. Así como todos los días amanece y anochece, igual aquí todo vuelve a repetirse, ¿no? Bien, también tiene nivel psicológico. El autor explora el mundo interior de sus personajes. Sobre todo, va a incidir mucho en las conductas eróticas de sus personajes, incluso en esta obsesión de los personajes por el incesto, ¿no? O sea, las relaciones entre familiares, ¿no? Que sí es un aspecto polémico, ¿no? Pero se va a dar en la novela, así como se da también muchas veces en la realidad, ¿no? Bien, la historia de Macondo, que es lo que vamos a ver aquí, debe ser vista como una metáfora. La historia de Macondo es una metáfora de la historia colombiana y yo diría de la historia latinoamericana, ¿ya? Este pueblo que está aislado, este pueblo que ha sido olvidado, donde hay dictaduras, donde hay guerras civiles, donde hay pobreza, donde hay huelgas, donde hay masacres, ¿no? Eh, es la historia, chicos, es la historia latinoamericana, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es pues puramente ficción, ¿no? Esta novela tiene mucho de la historia latinoamericana, ¿no? Ujú. Listo. Bien, vamos a hacer, chicos, un análisis, una síntesis de la novela, porque esta obra pues es extensa. Todo el día no nos alcanzaría para narrar pues los diferentes episodios que tiene esta obra. Vamos a hacer una síntesis de la obra y resaltamos los episodios más saltantes, más importantes, ¿no? Bien, entonces veamos el argumento. Ya ahí ves la genealogía de la familia Buendía. Esto nos ayuda a poder eh, sintetizar el argumento de la novela. Porque esta novela no sigue un orden lógico, ¿ah? No comienza por el principio como suele suceder en las novelas tradicionales, ¿no? Esta novela comienza hablando de un personaje de la segunda generación, de Aureliano Buendía, ¿ya? Y luego hará un salto al pasado, ¿no? Al inicio. Comienza con este clásico párrafo que dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces un conjunto de chozas hechas de barro y caña brava. Así comienza la novela, ¿no? Hablando del coronel Aureliano que está a punto de ser fusilado, ¿no? Y él, frente al pelotón de fusilamiento, recuerda su niñez cuando su padre lo llevó a conocer el hielo que trajeron los gitanos a Macondo, ¿no? Y habla de Macondo, que en un principio era 20 chozas, ¿no? ¿No? Construidas en la Amazonía. Y así comienza a evocar cómo comenzó la historia de Macondo y cómo comenzó también la historia de su familia, ¿ya? Ahora, para entender la obra, vamos a ordenarla, ¿ya? Vamos a seguir la secuencia de este árbol genealógico. ¿Cómo comienza la historia de la familia? Comienza con la unión de dos primos. José Arcadio Buendía se enamora de su prima Úrsula Iguarán, ¿ya? O sea, esta historia va a iniciar con un incesto, ¿no? Ellos se enamoraron y decidieron casarse. La madre de Úrsula le advirtió
Le dijo que si ella se empecinaba en casarse con su primo, una maldición caería sobre los dos, que el castigo para el incesto era el nacimiento de un niño con cola de cerdo. ¿Ya? Le dijo que en vez de parir hijos, iba a parir cerditos, ¿no? Ah, y le dijo que no era superstición, que eso había pasado antes. La mamá le contó a la hija que una tía de Úrsula también se enlazó con su primo y tuvieron un hijo, que ese niño nació con una cola en forma de tirabuzón, como la de los cerdos, ¿no? Que ese muchacho creció en la familia, pero siempre escondido, aislado, eh, avergonzado siempre de su cola. Creció, llegó hasta la adultez usando pantalones inflados con tirantes para esconder la cola, ¿no? Hasta que un día, harto de su cola, mandó llamar un carnicero y pidió que se la corte. Le dieron un hachazo, le cortaron la cola y ese día se murió. Eso había pasado en una generación anterior. Cuando Úrsula escuchó esa historia de su madre, quedó espantada. Corrió a contárselo a José Arcadio Buendía. Le dijo de su miedo de tener un hijo con cola de cerdo. José Arcadio no creía en esas cosas. Él resolvió el problema con una simple respuesta. Él dijo, si hemos de criar cerditos, criaremos cerditos, con tal que hablen, no hay ningún problema. Y así se casaron. Hicieron su fiesta de bodas con bombos y platillos, ¿no? Pero Úrsula estaba asustada. Su madre le había llenado de tantos temores, de tantas advertencias, ¿no? Que ella decidió no consumar el matrimonio, al menos por un tiempo. Así que por consejo de su madre, Úrsula va a utilizar una especie de calzón de castidad. Ella se enrollaba una tela gruesa de lona de velero, primero en la cintura, luego en los muslos, luego hacía un sistema de cruce complicadísimo y sellaba esto con una hebilla de hierro en el centro. Todas las noches ella dormía con ese calzón de castidad y todas las noches José Arcadio forcejeaba inútilmente contra este. Y así pasaban los días, los meses, y no sucedía nada entre los dos. Y como el pueblo en que vivían era pequeño, todo se sabía, pues, ¿no? El pueblo comienza a olfatear, algo raro está pasando, ¿no? Hasta que se soltó el rumor de que Úrsula y Guarán, al cabo de un año de casada, seguía siendo casta y pura, ¿no? Y comienzan las burlas, pues, contra José Arcadio, decían que este era un inútil, que no podía con su mujer, ¿no? Se burlaban de José Arcadio en el pueblo. Hasta que llegó ese trágico día en que un vecino suyo lo ofendió públicamente. Un vecino que todavía se llamaba Prudencio Aguilar, ¿ya? Prudencio Aguilar. Habían hecho una apuesta de peleas de gallos, ¿ya? Y en esa pelea de gallos gana el gallo de José Arcadio, ¿ya? Y Prudencio estaba molesto, pues, por la derrota. Así que en pleno coliseo de gallo, frente a una multitud, él le dijo en voz alta, te felicito, y ahora llévale ese gallo a tu mujer, a ver si por fin le hacen el favor, ya que tú no puedes. Se escucharon las risas, las burlas. José Arcadio quedó humillado. Eso fue un golpe contra su honor, contra su hombría, ¿sí o no? Por eso que José Arcadio retó a duelo a Prudencio Aguilar. Le dijo, Prudencio Aguilar, busca un arma y prepárate porque te vas a morir, ¿no? José Arcadio fue a su casa y salió con una lanza de sus antepasados, ¿no? Se enfrentó, le arrojó la lanza con todas sus fuerzas y le atravesó el cuello a Prudencio Aguilar, ¿no? Lo mató frente a medio pueblo. Le sacó la lanza del cuello y corrió a su casa. Mientras el pueblo se preparaba para el velorio de Prudencio Aguilar, José Arcadio busca a su mujer. La encontró una vez más acostada con su calzón de castidad. Él entra con la lanza toda ensangrentada y le dice, Úrsula, por tu culpa he matado al vecino.
pero en este pueblo no habrán más muertes por culpa tuya. Así que ahora quítate eso. Al ver al marido con la lanza ensangrentada, ella no lo pensó más. Comenzó a desenrollarse ese calzón de castidad y ese día por fin accedió a entregarse a su marido. José Arcadio había esperado ese momento todo el año, ¿no? Así que esa noche se las cobró todas. Dice que no la dejó dormir toda la noche, la tuvo despierta hasta el amanecer y se quedaron retosando en la cama hasta el mediodía del día siguiente, ¿no? E hicieron tanto escándalo que perturbaron la paz del velorio de Prudencio Aguilar. Pero desde aquí todo aparentemente volvía a la normalidad, hasta que una noche regresó Prudencio Aguilar. Si vuelve como fantasma, él dice que no se resigna a haber muerto, que en el más allá él se sentía muy solo y él regresa, ¿no? Regresa para mortificar a esta familia, a la pareja Buendía, ¿no? Se aparecía todas las noches en el baño, en la cocina o en el patio, y por último se apareció sentado en la cama de la pareja Buendía y no se quería mover. José Arcadio estaba harto del fantasma. Cada vez que lo veía, lo amenazaba, lo insultaba, le decía, lárgate o te mataré de nuevo. Pero Prudencio regresaba noche tras noche. José Arcadio le dijo al final, ¿qué quieres? ¿Quieres esta casa? Quédate con ella. Yo me voy para siempre, ¿no? Y para que ya no me sigas molestando, voy a ofrendarte mis amados gallos de pelea. Y así José Arcadio degolló a todos sus gallos de pelea, a los cuales pues adoraba como si fuesen hijos, los degolló y los ofrendó al fantasma, para que ya no les siga pues molestando, ¿no? Y hecho esto, se fue con su mujer, se fue de su pueblo, abandona la casa, abandona el pueblo, eh, para escapar también de este fantasma, pues, ¿no? Le dijeron a sus amigos que se irían para siempre y fundarían un pueblo nuevo, lejos, lejos de ese fantasma, donde ellos vivan en paz, donde no habría gobernantes, donde todo sería libertad para ellos, ¿no? A todos les encantó la idea. Un pueblo donde no hayan gobernantes que impongan leyes absurdas, donde ellos vivan libremente, ¿no? Así que de pronto de este pueblo llamado Río Hacha sale una multitud detrás de esta pareja, ¿ya? Dejan Río Hacha y salen para fundar un pueblo nuevo. Y así comenzó un largo viaje, ¿no? Una caravana a pie avanzaba durante días, meses, cruzaron ciénagas, cruzaron montañas y más montañas, hasta que llegaron a la Amazonía. Y ahí, en un lugar donde había una cascada que formaba un río, allí se quedaron a descansar. Allí José Arcadio, el líder de la caravana, soñó con con una especie de ciudad de cristal y escuchó en su sueño la palabra Macondo. Despertó así muy agitado y dijo, así se llamará, Macondo, ¿no? Ordenó que tumben árboles y construyan chozas. Al comienzo eran 20 chozas, ¿no? De madera, de caña y de barro, ¿no? A ese mítico pueblo que comenzaba de la nada le llamaron Macondo. Era un mundo nuevo, donde las cosas tenían que ser señaladas con el dedo, donde las cosas tenían que ser nombradas desde un comienzo, ¿no? Donde habían más pájaros que seres humanos, ¿no? Macondo, ¿no? A este pueblo aislado, lejos de toda civilización, todos los años llegaban una caravana de gitanos, capitaneados por Melquiades, que era un gitano corpulento y barbudo, ¿no? Era el líder de los gitanos, ¿ya? Melquiades. Melquiades es el que trae las noticias del exterior,
Él es el Internet en esta historia, ¿no? Él conecta a Macondo con el mundo, porque Macondo está lejos, pues, de la civilización, y él es el que trae las noticias, él también trae novedades, trae inventos, ¿no? Y se hace amigo de José Arcadio Buendía. Melquiades también es importante porque en esta historia él le entrega a José Arcadio unos pergaminos, ¿ya? Unos pergaminos escritos en sánscrito, una lengua antigua, una lengua ya muerta, ¿no? Le dijo, guarda estos pergaminos, algún día serán de utilidad para tu familia. José Arcadio en vano intentó descifrar esos signos extraños, conservó los pergaminos y luego los transmitió a sus descendientes, ¿ya? Y a raíz de la amistad con Melquiades, José Arcadio se aficionó por la ciencia. Es que Melquiades le traía pues cosas que se las vendía. Le vendió un telescopio, le vendió una cámara fotográfica, le vendió libros de alquimia, fórmulas, pócimas. Y así José Arcadio eh, se aficionó por las ciencias y construyó un pequeño laboratorio en Macondo. Y le dijo a su mujer, Úrsula, encárgate de la casa y de los hijos, que yo me encargaré de la ciencia para el progreso de Macondo, ¿no? Y así comenzó una larga etapa de proyectos, de investigaciones, de hacer fórmulas, ¿no? De tratar de inventar algo. Al final nunca inventó nada novedoso, ¿no? Y se volvió loco. Tanto así que tenían que amarrarlo a un árbol para que no cometa locuras. Y así José Arcadio murió amarrado a un árbol. Y ese día en que murió, del cielo cayeron pétalos amarillos. Todo el día llovieron pétalos amarillos que dejó convertida a Macondo en una inmensa alfombra amarilla, ¿no? Pero esta pareja tuvo 3 hijos, ¿eh? 3 hijos propios y una hija adoptiva. Rebeca es la hija adoptiva, ¿ya? Esta es la chica que provoca las pestes en Macondo. Ella provocó la peste de la amnesia. Todo el pueblo no podía pegar los ojos, no podían dormir. Al punto que en un tiempo parecían zombies porque no dormían, pues, ¿no? Andaban así como muertos en vida por las calles, ¿no? Y esto provoca otra peste, la peste de la amnesia. Una mañana todos despiertan y nadie se acordaba de sus nombres, ni de su pasado. La peste de la amnesia. Oye, ¿eso es posible? ¿Existe una peste de amnesia? O sea, que se contagie la amnesia a todo un pueblo. Eso es imposible, ¿no? Pero en Macondo todo lo imposible es aceptado como real, ¿no? Ya, los hijos naturales de esta pareja fueron José Arcadio, el primogénito, Aureliano y Amaranta. ¿Ya? Amaranta. Todos nacieron normales. Ninguno tuvo cola de cerdo. El primer hijo, José Arcadio, nació cuando estaban todavía en camino, antes de llegar al lugar donde fundan Macondo. Él nació luego de 14 meses de embarazo. ¿14 meses? ¿Eso es posible? Imposible para el género humano, pero en esta obra se cumple que él nació luego de 14 meses de embarazo. Nació inquieto, voluntarioso, mirando fijamente a todos, ¿no? Eh, Su madre ni bien nació, le revisó si tenía cola, suspiró de alivio, era un niño normal, ¿no? Con todas sus partes humanas, así corpulento y voluntarioso como su padre, ¿no? ¿Ya? Luego nace Aureliano, que luego se convierte en el coronel Aureliano Buendía, el revolucionario de la familia, ¿no? Y la última sería Amaranta, que es la hija engreída, la que por orgullo rechazó a un pretendiente y se condenó a la soledad, ¿no? Eh, Ahora, José Arcadio, que es el primogénito, era pues el aventurero de la familia. Todo comenzó a raíz pues de una relación que tuvo con una gitana
que venía de vez en cuando a la casa de los Buendía a hacer ciertos trabajos, ¿no? Pilar Ternera, de 21 años, se enteró que José Arcadio había nacido bien equipado para la vida, de tal modo que se envuelve en una aventura con este chico que apenas tenía 16 años. Se volvieron amantes clandestinos, de tal modo que, fruto de esos encuentros, Pilar quedaría embarazada. Le dijo a José Arcadio: vas a ser un hombre completo, vas a tener un hijo, le dijo. José Arcadio quedó horrorizado con esa noticia. Iba a ser papá a los 16 años. Se fue corriendo a su casa, se encerró en su habitación. Pilar le cuenta a Úrsula Iguarán que está embarazada de José Arcadio. Doña Úrsula entró a la habitación del hijo, lo agarró de los hombros, lo miró fijamente y le dijo: vas a reconocer ese hijo y te vas a casar con ella. José Arcadio estaba tan asustado que él había pensado en fugarse del pueblo, ¿ya? Y cumplió su amenaza, pues, ¿no? Cuando los gitanos vuelven nuevamente a Macondo trayendo espectáculos, él se va a fugar con los gitanos, ¿ya? Con los gitanos recorrió el mundo, le dio la vuelta al mundo, llegó a muchos países lejanos, y en cada país José Arcadio siempre tenía una aventura amorosa, y por cada aventura amorosa se hacía un tatuaje en el cuerpo. Pilar Ternera quedó abandonada, y nace el hijo. ¿Cómo le llamaron? Arcadio. Bueno, realmente era José Arcadio, solamente que para diferenciarlo del padre y del abuelo le decían Arcadio, ¿no? Nace Arcadio y Pilar Ternera no lo quiso criar. Como dijo que había sido abandonada por José Arcadio, no quiso criar a su hijo. Así que se lo entregó a Úrsula Iguarán. Úrsula va a criar a Arcadio. En ese tiempo vivía su esposo todavía. Él dijo, ella decía pues que la madre tenía que criar al hijo. Al principio se rehusó en aceptar al niño, al nieto, ¿no? Pero José Arcadio, el patriarca, dijo: la sangre de los Buendía no puede quedar regada por cualquier parte, vamos a criar a nuestro nieto, ¿no? Y así criaron a Arcadio. Pilar Ternera luego se enlazó con el otro hermano, con Aureliano, y con él también tuvo un hijo, al cual le llamaron Aureliano José, ¿ya? Al cual tampoco quiso criarlo, y lo crió Úrsula Iguarán, ¿no? Aureliano, el coronel, tuvo una relación amorosa juvenil con Remedios Moscote. Cuando ella era casi una niña, él se enamoró de ella y había decidido que en el futuro se casaría con ella, ¿no? Y cuando llegó el momento de desposarla, ya pues se casaron y todo, ¿no? Al poco tiempo ella estaba esperando gemelos y una tarde ella murió, ¿no? Con un par de gemelos atravesados en su vientre, ¿no? Tiempo después, Aureliano, ¿no? Ya se vuelve revolucionario, funda el Partido Liberal, ¿no? Que va a iniciar una etapa de luchas contra los conservadores, ¿no? Y así hizo 32 revoluciones, todas las perdió, tuvo 17 hijos en 17 mujeres distintas, y todos fueron asesinados en una matanza política en una sola noche, ¿no? ¿Ya? Esa es la historia de Aureliano el Coronel. Ahora, viene la siguiente generación. Arcadio, el hijo de Pilar Ternera y José Arcadio, él crece al cuidado de sus abuelos, ¿ya? Este Arcadio no conoce a Pilar Ternera, que es su madre. Pilar Ternera se había vuelto meretriz en Macondo, ¿no? Y Arcadio un día la encontró en el burdel de Macondo. Él así, lleno de curiosidad, entró a ese lugar y encontró a Pilar Ternera, ¿ya? Y dice que se obsesionó con ella. Pilar se asusta porque sabe que este es su hijo, y para evitar el incesto, ella le pagó a otra muchacha joven llamada Santa Sofía de la Piedad para que esté con su hijo.
¿ya? De tal modo, pues, que Arcadio y Santa Sofía, ¿no? Van a engendrar un hijo, una hija, ¿no? Nace de esta unión, así casual, ¿no? Nace Remedios la Bella, la chica más linda de Macondo, ¿ya? Era algo extraño que su belleza tenía una especie de fatalidad. Todos los que la pretendían, todos los que intentaban estar con ella, inexplicablemente se morían. Varios murieron en el intento de poner sus manos en ella, ¿no? ¿Ya? Por eso que Remedios se fue quedando sola, porque ya todo el mundo tenía miedo, pues todos los pretendientes se morían, pues, ¿no? Entonces ella se fue quedando sola hasta que llegó ese día en que se envolvió en sábanas blancas y se elevó rumbo al cielo eh, ante la mirada, pues, de su familia, ¿no? Remedios, mientras se va al cielo, se despide con la mano y todos se despiden de ella, como si fuese normal. Eso es una escena más de realismo mágico, ¿no? Bien, Arcadio también con Santa Sofía de la Piedad tuvo gemelos. Nacen José Arcadio II y Aureliano II, ¿no? Este Arcadio se volvió dictador en Macondo, ¿sí? Él asume el poder de Macondo y abusa del poder, pues. Él impone su voluntad, quiere que todas las casas se pinten de un solo color, prohíbe las reuniones, prohíbe la misa, ¿no? Incluso en una de esas mandó fusilar al cura del pueblo. Cuando Úrsula se enteró de eso, salió furiosa de su casa con una correa, encontró al dictador y le dio de correazos como cuando era un niño malcriado, ¿no? Sí, la abuela le pegó al dictador, fíjate. Arcadio en un rincón, así todo consternado, dice, prometió nunca más portarse mal, ¿no? Solo Úrsula lo podía controlar porque ella lo había criado, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya, los hijos. Arcadio tuvo hijos gemelos también. José Arcadio II y Aureliano II. ¿Ya? En esta cuarta generación, eh, José Arcadio va a organizar una huelga general de obreros, la primera huelga de obreros en Macondo, contra una compañía bananera norteamericana. ¿Sí? En esta época llegan los norteamericanos a Macondo, ¿ya? Y prometen traer modernidad, trabajo, prosperidad, a cambio de que les permitan industrializar el banano. Ya pues se aceptó, los gringos construyeron la compañía bananera norteamericana, trajeron luz eléctrica a Macondo, trajeron el ferrocarril prometido, que no era para el pueblo, sino para transportar los plátanos, ¿no? Macondo se moderniza en esta época. La compañía bananera trajo modernidad, pero también trajo explotación y muerte. En esta compañía bananera, a los obreros pues les sacaban el alma, les hacían trabajar de 15 hasta 20 horas diarias, los maltrataban, les pagaban miserias, los gringos se hacían ricos, ¿no? ¿No? Por eso que se organiza la primera huelga de obreros contra la compañía bananera. Esta huelga va a ser liderada por José Arcadio II, ¿ya? Los obreros con sus familias se amotinaron y ocuparon una plaza, ¿no? Pero el gobierno envía al ejército para sofocar la huelga, ¿no? Los militares ordenaron que desocupen, que se retiren de la plaza. Nadie quiso moverse. Comenzaron a gritar, a insultarlos, ¿no? Y los militares abrieron fuego. Masacraron a todos los obreros con sus familias. Hombres, mujeres y hasta niños cayeron muertos a balazos, ¿no? Los únicos sobrevivientes fueron José Arcadio II y un niño, al cual él abraza y caen al suelo. Y José Arcadio va a ser testigo de cómo subían los cadáveres al ferrocarril y se los llevaron en vagones hacia el mar para desaparecer los cuerpos. Esto se conoció como la matanza de las bananeras. Esto que se narra ocurrió
en la vida real en Colombia, ¿ya? Pero que fue, digamos, ¿no?, ocultado, dijeron que fueron unos cuantos gatos los que murieron, ¿no? Pero aquí el autor denuncia una masacre de obreros, ¿no?, por parte del ejército enviado por el gobierno en favor de los intereses norteamericanos, ¿no? Entonces la novela tiene episodios históricos, como se dan cuenta, ¿no? Bien, el otro hermano es Aureliano II. Él sí se benefició con la compañía bananera. Él estuvo siempre del lado de los gringos, pues, ¿no? Hizo fortuna, se casó con una mujer de la alta sociedad en Macondo, se casó con Fernanda del Carpio, ¿no?, con la cual tuvo 3 hijos. 3 hijos. Los hijos de Aureliano II y Fernanda del Carpio fueron José Arcadio, otro José Arcadio, Amaranta Úrsula y Meme. Bueno, le dicen Meme, su nombre verdadero es Renata Remedios. Renata Remedios. Pero le dicen Meme, la Meme, ¿no? Fernanda del Carpio era una mujer conservadora, ultracatólica, ¿no? Y ella quería que su hijo, su único hijo varón, sea cura. Desde chiquito lo adiestró. Le decía, tú de grande vas a ser cura. Y siempre le preguntaba, ¿qué vas a hacer, hijito, de grande? Cura, mamá. Muy bien, le decía. Pero después pensó que mejor que cura debería ser papa. Así que cuando José Arcadio era joven, lo mandó a Roma para estudiar teología. Su madre soñaba con que él sería papa. Al final él terminó siendo drogadicto. Sí, allá en Roma llevó una vida desenfrenada, se embriagaba y se drogaba, ¿no? Amaranta Úrsula, eh, cuando era una adolescente, fue enviada a Estados Unidos, ¿no? Allá ella se va a casar y luego se va a divorciar, ¿no? Meme, que es Renata Remedios, ella estudió en un colegio de monjas, ¿no? ¿Ya? Y como era muy obediente y aplicada, cuando ya termina el colegio, su madre le permite salir con sus amigas a pasear. En una de esas salidas conoció a un muchacho llamado Mauricio Babilonia. Mauricio Babilonia, que era un jovencito aprendiz de mecánico, ¿no? ¿No? No tenía fortuna, pero era pues gracioso y amable, ¿no? Ella, Meme, se enamoró de Mauricio Babilonia y él de ella. Pero doña Fernanda se opone a esta relación porque el muchacho era pobre, ¿no? Prohibió que este chico venga a buscarla, ¿no? Que si venía, mandaría que le disparen, ¿no? Y Mauricio iba a buscar a Meme, pues, ¿no? En una de esas, Fernanda envió un peón para que le dispare a Mauricio. Le metieron un balazo en la pierna y lo dejaron lisiado para siempre. Y a su hija la tenía encerrada en la casa, no la dejaba salir para nada, ni a la esquina, ni a comprar el pan, ¿no? Por eso que Meme se escapó de su casa y fue a buscar a Mauricio Babilonia y se quedó con él unos días. Después ya regresa, su mamá estaba furiosa, pues la castigó, como castigo la metió a un convento para que no vuelva a ver a ese muchacho, ¿no? Y después se entera que su hija estaba embarazada, ¿no? Que fruto pues de esa fuga que tuvo con Mauricio, ella había quedado embarazada, ¿no? Fernanda del Carpio se sintió traicionada, pues, ¿no? Y para que nadie se entere que su hija estaba embarazada, pues antes del matrimonio, la encerró en un convento, ¿no? Y le pidió a las monjas que la cuiden durante el embarazo y que le avisen cuando nazca el niño, ¿no? Y así Meme tuvo un hijo en el convento. Le llamaron Aureliano Babilonia, ¿ya? Aureliano Babilonia. Fernanda del Carpio recoge al niño y le pide a las monjas que la retengan a Meme hasta su muerte, que ella vivirá por siempre en el convento, ¿no? Ya pues Fernanda se lleva a su nieto, dice que al principio quiso arrojarlo al río, ¿no?
pero después se le ocurrió colocarlo en una canastita y dejarlo flotando en el río, como Moisés, y que ella hace, ¿no? Como que lo encuentra, pues, ¿no? A todo mundo le dijo que había encontrado un niño flotando en el río en una canastita, y que ella, ¿no? Decidió criarlo, ¿no? Y así ella lo crió, pero siempre lo tuvo aislado, no quería que nadie lo conozca. Pasó el tiempo y Fernanda del Carpio se murió. Meme se quedó en el convento hasta el final de sus días. Amaranta Úrsula seguía en Estados Unidos. José Arcandio seguía drogándose en Roma, ¿no? El único que queda en la casa va a ser Aureliano de Babilonia, el único de la familia, ¿no? Se queda en la casa. Aureliano de Babilonia administraba la casa de los Buendía, ¿ya? Años después regresa Amaranta Úrsula de Estados Unidos, ¿no? Y encuentra a este jovencito que hacía arreglos, que limpiaba, hasta cocinaba, ¿no? Y ella pensó que era un empleado de la familia, ¿no? Lo miraba de lejos, ¿no? En cierto modo le atraía, pero no le hablaba, ¿no? Solamente le daba más plata para que siga ordenando y limpiando. Hasta que un día ella estaba saliendo de la ducha, envuelta en una toalla. Aureliano viene de la calle, ¿no? Había estado bebiendo incluso, y se encontraron cara a cara, ¿ya? Allí comenzó una relación prohibida, ¿no? Amaranta y Úrsula se envuelven en una aventura amorosa, ¿no? Eh, de tipo incestuosa, porque si te das cuenta, Amaranta, que es hermana de Meme, es la tía de Aureliano Babilonia, ¿no? Él no sabe que ella es su tía y ella no sabe que él es su sobrino. Y comienzan una relación muy, muy apasionada que termina con el nacimiento de un hijo. Nace el último Aureliano, nace con cola de cerdo. Se cumple la amenaza, se cumple la profecía. Nace un niño con cola en forma de tirabuzón, ¿no? Amaranta Úrsula muere durante el parto, el niño sobrevive, Aureliano no quiere a este niño, lo abandona en su cuna y se dedica a descifrar los pergaminos de Melquiades. Escuchaba que el niño lloraba y lloraba y él no le hacía caso. Él solamente se dedicaba a descifrar los pergaminos de Melquiades. Hasta que luego de varias noches de desvelo, por fin logró descifrar esos extraños signos. Lo primero que descifró fue una frase que decía: el primero de la estirpe morirá amarrado a un árbol y el último será devorado por hormigas. Y entonces recordó que el patriarca de los Buendía había muerto loco amarrado a un árbol. ¿Quién es el último? El último es el niño con cola de cerdo, el último de esa estirpe, ¿no? Volteó a mirarlo en la cuna y no estaba, la cuna estaba vacía. Se fue a buscarlo y lo encontró en un rincón de la casona y vio que cientos de hormigas negras enormes lo estaban devorando, tal y como decía en el pergamino. El último sería devorado por hormigas, ¿no? Y ve cómo las hormigas se llevan el cadáver en procesión para terminar de comerlo en su madriguera, ¿no? O sea, lo que estaba escrito en los pergaminos era algo así como una profecía sobre la familia Buendía. Ahí estaba escrita la historia de la familia Buendía 100 años antes de que ocurra, ¿no? Ahí encontró también escenas sobre otros personajes, de José Arcadio, que se fue con los gitanos, de Aureliano, que hacía guerras y todas las perdía, ¿no? De Remedios, que se fue volando al cielo, de su abuela malvada, ¿no? Que encerró a su hija en un convento, ¿no? Eh, de, de su tía. Ahí descubre que ha cometido incesto con su tía. Ahí leerá del nacimiento de un niño mitológico, que se refiere al niño con cola, pues, ¿no? Que esto es el anuncio del final. Es más, dice que cuando el descifrador termine de leer ese párrafo, todo habría llegado a su fin.
Entonces Aureliano Babilonia comprendió que no le quedaba mucho tiempo de vida. Ni bien terminó de leer, sopla el viento, que al comienzo arranca puertas y ventanas de las casas, pero adquiere una dimensión cataclísmica y arrasa con todas las casas de Macondo. Barrió con todo desde sus cimientos. El gran pueblo de Macondo está siendo centrifugado y haciéndose pedazos en el aire, ¿no? Finalmente, Macondo se destruye completamente. El final es apocalíptico, ¿no? La obra se cierra con la destrucción de Macondo barrido por un huracán, ¿no? Esta es la historia de Macondo y de la familia Buendía. Una historia donde se funde lo mítico con lo real, ¿no? Una historia también metafórica. Esta historia de Macondo es una metáfora de la historia colombiana y la historia latinoamericana. ¿Listo? Bien, chicos, las claves las voy a compartir eh, en el intranet con las diapositivas, ¿ya? Porque ahora ya tenemos que dar paso al temático. Ya, entonces, cerramos hasta aquí la teoría y vamos al temático. ¿Ya? A ver, todos, ubiquen el temático 6 en el intranet. A ver, avísame si se puede ingresar al temático. Si está habilitado. ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? ¿Se puede ingresar al temático? Sí, ¿no? Ah, ya, muy bien, listo. Muy bien. Entonces, a resolver las preguntas. Cualquier problema me avisan, ¿ah? Ya, ahorita les digo los números de la domiciliaria.